animaciones de personajes, tenemos que hacer algunos seteos previamente. Primer paso, convertir todos los objetos en símbolo. Es muy importante que tengamos bien definido de antemano cuáles objetos van a formar parte del mismo símbolo y cuáles no. Por ejemplo, en algunos casos toda la pierna del personaje puede ir en un mismo símbolo y moverse sola. Y en otros vamos a dividirlo en varios: muslo, rodilla, tobillo, pie, etc., cada uno por separado. Una animación simple como ser la de los personajes de South Park no necesitaría de una división tan grande, dado que los personajes de South Park se mueven como un bloque, pero en otros casos es más necesario. Por ejemplo, aquí tenemos un robot al que animaremos caminando rápido. El segundo paso es editar los ejes. Con la herramienta Transformación Libre podemos seleccionar el objeto y ver que éste posee un círculo blanco en el medio. Ese es su eje. Al rotar el personaje, se rota en base a su eje. Si dejamos los ejes en las ubicaciones que vienen por defecto, hay movimientos que no podremos hacer. Por este motivo vamos a ir moviendo los ejes de lugar según nuestra conveniencia. Por ejemplo, en los vértices, el personaje necesita que el eje se ubique en un extremo. Lo mismo ocurre con la cabeza, el eje se ubicaría abajo en el clip para así lograr flexibilidad en el cuello, como podemos ver acá. El tercer paso es testear el movimiento. Moveremos cada objeto en sus ejes X e Y y además lo rotaremos para testear cómo quedaría al animarse. Invertiremos en esto el tiempo necesario. El cuarto paso, o el primero, necesitaríamos saber que los objetos que se ubican arriba, al moverse del lugar, dejarán descubiertos a los de abajo. Por ese motivo, cuando hagas tus ilustraciones, necesitarás dibujar incluso las partes que no se ven del personaje. Por ejemplo, en este caso no podríamos animar correctamente el personaje, dado que al rotar el brazo vemos que falta una parte. En el caso de la rotación en las piernas nos ocurre lo mismo, con el espacio que queda en la rodilla. Esto lo podemos solucionar agregando un círculo del mismo color que cubra todas aquellas partes que quedarían visibles al rotar. Esto es un poco más difícil de lograr si el diseño tiene bordes, porque al rotar el objeto el borde no quedaría completo, pero ese es otro tema. Quinto paso. Lo que no se puede resolver con interpolación es hacerlo cuadro a cuadro. Vamos a ver que algunos objetos intentan imitar animaciones 3D o necesitan visualizarse desde distintos ángulos. Es el caso de una mano cuando se mueve. Si eso es imposible de realizar con nuestro diseño, uno de los trucos es animarlo cuadro a cuadro. Otro truco es agregar una interpolación blureada en el medio, porque con la interpolación blureada damos la sensación de velocidad. Luego de estos pasos ya tenemos nuestro personaje listo para ser animado. En esta clase vamos a ver cómo dejar un personaje listo para ser animado. Entonces vamos a importar el gráfico de un robot dentro de nuestro escenario. Como está mirando para el lado contrario, yo voy a ir a modificar, transformar y voltear horizontalmente. El siguiente paso, como vimos en clases anteriores, es convertir en símbolo el objeto completo. ¿Por qué? Vamos a ingresar dentro del personaje y allí mismo cada una de las partes convertirlas en símbolo por separado. Así la animación será anidada, va a estar dentro del símbolo y yo la voy a poder manipular como quiero, agrandar, achicar el personaje y la animación como ocurre adentro no se va a ver afectada. Bien, entonces convertimos en símbolo todas las partes. La única diferencia es con las piernas, que están unidas, tanto el muslo como la rodilla y la parte inferior, lo que sería el pie y el tobillo, están unidas, entonces voy a seleccionar ese grupo y lo voy a romper. Command B, B larga, lo rompemos y cada una de esas tres partes la transformamos en un símbolo por separado. Bien, ya tenemos casi todo el personaje. La rodilla es fundamental para que al momento de mover la parte inferior, lo que en este archivo se llama pie, no deje un hueco en el fondo.
Cuando nosotros tenemos muchos símbolos y utilizamos clic derecho distribuir en capas, cada uno de los símbolos se ubica en una capa distinta con el nombre que le fue otorgado a ese símbolo como nombre de la capa. Siempre se crea una capa vacía arriba de todo. Esa capa la podemos eliminar. Acá yo puedo ver que hay algunas capas más que tienen unos nombres raros, como PAD45 o capa y un número. Voy a ver qué es lo que pasa con esto. En PAD45 parece que había algún vector que correspondía a la rodilla, así que lo corto y lo pego dentro de la rodilla. Y en la otra capa que no tiene nombre, puedo ver que es una parte del personaje que no convertí en símbolo, lo podemos hacer ahora. Lo que voy a hacer es cortarla e incluirla dentro del símbolo torso porque no va a tener un movimiento independiente. Vamos a mover ambos juntos. Bien, el siguiente paso, como dijimos anteriormente, es detectar los ejes y cambiarlos de lugar para que la rotación sea un poco más realista. Si bien vamos a hacer un movimiento un poco robótico por el tipo de personaje con el que estamos trabajando, vamos a colocar los ejes donde los ubicaríamos en el momento de hacer la configuración de un personaje humano. Entonces seleccionamos con la herramienta transformación libre el objeto, aparece el eje y lo vamos a mover al punto donde queremos que se produzca la rotación. Si alguno de los objetos quedan tapados por otros, podemos momentáneamente ocultarlos cliqueando en el ojo que aparece en cada capa. Así nos quedan visibles y podemos manipular el eje. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los símbolos. Algunos no van a tener demasiado movimiento, es decir que los ejes más importantes de modificar van a ser los de los brazos y los de las piernas, y en menor medida el de la cabeza. El resto de los objetos de este personaje no van a tener mayor dificultad en su movimiento. Cada uno de los objetos convertidos en símbolo y a los cuales ya hemos modificado la posición de su eje debemos probarlos, haciendo una rotación, ver cómo quedarían. Acá voy a chequear a ver cómo quedaría el movimiento del pie hacia atrás. Muy bien. Este personaje ya está casi terminado. Lo único que me falta es enviar las piernas al fondo para la animación. Y una vez que termine con la primera fase de la animación, las voy a mandar al fondo. Continuamos en el siguiente video animando el personaje.